Con el primero. El proyecto debe ser rentable a la vez, pero a la vez buscar aporte a la ciudad. Muchas de las veces pensamos también en ideas populares de que si un proyecto es muy rentable, como ya decíamos anteriormente, no va a haber beneficio ni para el usuario, peor aún para la ciudad. Pero si nos enfocamos desde el inicio que el proyecto de alguna manera deba no solo ser un beneficio para quien lo promueve, y también para quien habita, sino también de alguna manera pueda esto ser un beneficio para la ciudad. ¿Cómo sería este beneficio para la ciudad? Nos preguntaríamos. Este beneficio puede estar enfocado desde el mejor uso del espacio, es decir, por ejemplo, ahora mismo sabemos que las ciudades, el crecimiento horizontal de las ciudades es algo insostenible. El crecimiento a través de la densificación en un plano vertical puede ser una de las soluciones. Entonces, si lo pensamos desde cómo beneficiar para que la ciudad no se expanda, que es un tema que ha sido ya muy discutido, no debe expandirse a la ciudad más, sino debe buscar cómo aprovechar mejor ya el espacio urbano. Esa puede ser una manera de, como promotores, como constructores, como proyectistas, como dirigentes incluso, aportar a la ciudad. Y cuando el proyecto aporta y da beneficios a la ciudad, ayudará obviamente a que esta misma se desarrolle, se convierta en una ciudad mejor para vivir todos, y a la vez pues el proyecto se volverá de alguna manera bastante tentador, ¿no?, para poder vivir. Avanzamos al segundo punto. El segundo punto tiene que ver con aquel equilibrio entre el promotor, el diseñador, el constructor y el habitante. ¿A qué me refiero con esto, no? Me refiero a esa relación en el equipo del proyecto. Vamos por un lado. El primero, el tema del promotor, ¿no? A veces el promotor lo vemos como aquella persona que solo busca la rentabilidad, y no es cierto. De hecho, los promotores, más allá de la rentabilidad, que es obviamente un objetivo de inversión, el promotor siempre, ya sea público o privado, obviamente buscará un equilibrio económico. Eso es innegable. Además es justo, ¿no? Si es público, el Estado pues no tiene la obligación de regalar vivienda a todo el mundo, sino tiene la obligación, eso sí, de buscar aquellos sistemas que puedan beneficiar y puedan mejorar el acceso a una vivienda, eso sí. Si vamos en el plano privado, obviamente ahí sí hay una inversión detrás, inversión de terreno, inversión de tiempo, inversión de recursos económicos que obviamente debe ser entendido, no solo por el promotor, sino por todos los entes que se involucran. La otra parte del equipo es el diseñador, ¿no? Aquel consultor que también debe entender todas estas partes, ¿no? Debe entenderlo al promotor y que necesita beneficios, pero también tenemos que entender al público al cual estamos dirigiéndonos todos los temas que tienen que ver no solo con el diseño como tal. Lo que menos queremos son edificios o casas bonitas, pero que sean invivibles. Eso yo creo que ya es una norma, una regla que los arquitectos lo saben muy bien, lo sabemos muy bien, y que obviamente tenemos que enfocarlo. Pero también, en este caso, por ejemplo, los promotores deberíamos entender eso. Deberíamos entender que lo que no necesitamos es tener un producto solo que se venda rapidísimo, sino que produzca esos beneficios que estamos hablando. El otro que interviene es el constructor. No siempre el diseñador es el constructor. Es óptimo que lo sea porque va a entender desde ahí los principios, pero si no lo fuera, también el constructor debe entender desde el inicio, desde la parte de promoción económica, debe entenderlo al proyecto desde beneficio a la ciudad, al cliente, al promotor, y también obviamente tomar las mejores definiciones constructivas para que esto camine de lo mejor. Y obviamente el cuarto ingrediente de este equipo, de este segundo punto, es el habitante, ¿no? A veces pensamos que el habitante solamente es aquel que tiene el dinero y obviamente va a acceder a estos programas de vivienda o de departamentos o edificios de departamentos, pero no solo debe ser visto como el comprador, sino tiene que ser visto como el actor principal de todo esto. El actor principal que tiene una economía y tiene unos problemas económicos que ahora mismo son más que nunca más profundos, y obviamente debe ser entendido desde ese punto, debe ser entendido desde un núcleo familiar, debe ser entendido desde un ciudadano, ¿no?, que necesita trasladarse, ser partícipe de una ciudad, y debe ser entendido también pues como la parte que debe sentirse a gusto en su vivienda. Miren, como son muchas partes que deben estar intervenidos en este equipo que lo llamamos pues un equipo de un buen proyecto inmobiliario. Vamos con el tema, con el punto 3, la economía versus el diseño, o la economía y el diseño sería mejor hablarlo, ¿no? Cuando se trata de economía, pensamos que si lo hago mucho más económico, mucho más accesible, debería la calidad bajarla. Y eso es como un adagio popular, ¿no? Si quiero algo de calidad, entonces tendré que pagar más. Cuando la calidad no tiene que ver tanto con cuánto cuesta el proyecto, o mejor dicho, la economía, no está relacionada solamente con el costo como tal, sino más bien con el costo-beneficio, ¿no?
con el valor que tiene un proyecto, con el valor que tiene una casa, con el valor que tiene un departamento, o con el costo, diríamos más bien, ya en dólares, en nuestro país en dólares, cuánto recibo de eso, ¿no? Entonces, tiene que ver más bien con el aprovechamiento al máximo de los recursos. Cómo aprovecho el terreno, por ejemplo, en beneficio de todos estos factores, en beneficio de la economía del proyecto, en beneficio del bolsillo del que va a comprar, en beneficio de la ciudad, ¿no? Entonces, mire cómo estamos buscando beneficios de diferentes ámbitos, no solo un beneficio económico que estaríamos hablando, ¿no? Cuando un proyecto está bien pensado desde el principio para que al pasar del tiempo esa calidad pueda permanecer por un lado, pero pueda dar oportunidad para que pueda desarrollarse mejor el proyecto, esto pues va a beneficiar y esa calidad es percibida por el usuario. Con esto pasamos al cuarto punto, que tiene que ver con la adaptabilidad y versatilidad. Esta versatilidad que ya hemos hablado muchas veces en diferentes live puede hacer que el proyecto, que el diseño como tal, aporte fuertemente al éxito de los proyectos. Y éxito de un proyecto tiene que ver en muchos ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito de ventas, en el ámbito de habitabilidad de las personas que están. La adaptabilidad o versatilidad tiene que ver con que una casa o un departamento pueda cambiar de usos a medida de las necesidades, incluso a las necesidades del mercado. Supongamos que hoy por hoy arrancamos un proyecto inmobiliario de X departamentos en un edificio y mientras estamos trabajándolo, en poquísimo tiempo puede suceder por una crisis como la sanitaria que tenemos y los usos deban cambiarse. Y ese cambio de usos tiene que estar pensado o tiene que estar considerado en el momento del diseño del proyecto. Por eso es que la versatilidad tiene que estar pensada desde la distribución, por ejemplo, es decir, que a medida que está dividido los espacios, esos espacios puedan acoger varios usos. Ahora mismo por la pandemia todos vivimos el hecho de que en un mismo núcleo familiar cada uno le tocó encerrarse en una habitación para recibir clases, para dar clases, para trabajar, hacer el teletrabajo. Cuando si la vivienda hubiera tenido cierto grado de flexibilidad, hubiéramos podido de pronto hacer un estudio más grande, con compartimentos, o unir habitaciones para que puedan compartir algunos de los hijos, se me ocurre, y otros espacios puedan ser considerados como habitables. Con esto pasamos al quinto punto, que tiene que ver con la moda y la atemporalidad. ¿A qué nos referimos con esto? Este quinto punto tiene que ver con que no tenemos que enfocarnos a los proyectos de moda. Yo sé decir un tema que el proyecto no debe estar a la moda y a veces parece contradictorio. O sea, cuando todo el mundo dice o pensamos que debería estar a la moda para que obviamente se vea bonito y demás. Pero la historia del diseño, la historia de la arquitectura ha demostrado que si un proyecto no está a la moda, ese proyecto, bueno, la moda actual me refiero, porque ahora es tan variable todo. Pero si vemos un poco en la historia, los proyectos que eran pensados desde un punto de vista atemporal, es decir, que solo buscaban la calidad, buscaban ser muy utilitarios, ser modestos, ser sencillos, ser claros, fácil de construir, esa versatilidad, o mejor dicho, esa atemporalidad del proyecto hace que se persista en el tiempo. ¿Cómo hacer que un proyecto después de 5 años, 10 años, se lo siga viendo contemporáneo, se lo siga viendo sencillo, tranquilo, modesto? Obviamente pensando en la atemporalidad más que en la moda, y tiene que ver con este tema de obviamente resistir al paso del tiempo. Y con eso, miren, quiero pasar a esta última parte en donde he preparado el cómo hacer que un proyecto guste más a la gente, que tiene que ver con esto de que a veces decimos entre gustos y colores, hay estos dichos que tienen que ver con que cada uno, nadie puede mandar en los gustos de las personas, pero quiero compartirles esto que hemos ido encontrando, que lo estamos aplicando a nuestros proyectos, que tiene que ver con hacer o buscar que a la gente finalmente le termine gustando. ¿Y esto por qué? ¿Por qué creemos que es importantísimo esto en un proyecto de venta inmobiliaria? Porque de inicio no lo conocemos al comprador. Supongamos que hacemos un edificio de 6, 8 departamentos, pues necesitamos 6, 8 familias, pero no las conocemos, ni una sola, porque el proyecto tiene que estar diseñado completamente para empezar la etapa de promoción, para la construcción, y puede haber una preventa. Sin embargo, quien haga la primera compra es alguien que no sabemos. Entonces, ¿cómo hacer de que le guste a la gente? Número 1, trabajar sobre un gusto universal. Un gusto universal, por ejemplo, es pensar en algo que no me guste a mí, no le guste al promotor, o mejor dicho, no centrarnos tanto en lo que le gusta al promotor, no centrarnos tanto en lo que le gusta al arquitecto como gusto personal, no centrarnos tanto en lo que le gusta al constructor, sino centrarnos en gustos más universales. Segundo,
Hay que buscar conocer a profundidad, como decía, estas variedades de los núcleos familiares, porque el núcleo familiar concebido solo como papá, mamá, dos hijos, pues está quedando un poquito obsoleto, porque estaríamos solamente dentro del centro de la curva estadística. Hay a los dos lados de la curva estadística un público mucho más amplio, como decíamos, aquellos abuelitos que viven solos, aquellos jubilados que viven solos, aquellos abuelitos que viven con uno de los hijos, aquella mamá soltera que vive con los papás todavía porque la apoyan y cosas de ese tipo que debemos entenderlos muy a profundidad. Centrarnos en la calidad. Si nos centramos en la calidad de materiales, calidad de uso del espacio, calidad para la ciudad, calidad constructiva, calidad en ventilación, en iluminación. Cuando nos centramos en la calidad, la gente reconoce la calidad. Y reconoce la calidad, no desde así como lo miro y ya me gustó, sino que analiza, siente la calidad. Y al sentir la calidad, la gente pues rápidamente va a sentir el gusto por estar en ese lugar. Una de las cosas también que es importantísimo centrarnos para que le guste es centrarnos en lo emocional, más no en lo demasiado técnico. Obviamente, cuando un proyecto se plantea desde la técnica, pero también tenemos que entender que las personas somos personas de emociones. Muchas gracias a todos los que se conectaron y pues recordemos que la ciudad la construimos todos. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos vernos en un nuevo live la próxima semana. Un gusto en saludarlos, pasen bien.